Bueno, hemos regresado para continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a tener una breve oración para comenzar. Damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y continuar estudiando la serie del Evangelio de Lucas. Pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, iluminación de lo alto al abordar tu palabra para que lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, pueda redundar en beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Tómanos de la mano, Señor. Guíanos porque la Biblia dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Y también, Señor, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante. Permite que tu palabra haga en nosotros el efecto que tú quieres que haga, que pueda transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo y de esa manera, Señor, podamos también nosotros contagiar a otros con este entusiasmo del estudio de la palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer poder estar de nuevo acá con ustedes para continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Estoy mirando acá en mi ordenador personal. La última vez que estudiamos fue hace 2 días y estuvimos hablando acerca de las tentaciones. Tres tentaciones, 3 principios de vida. Y es que es fascinante la manera como el evangelista Lucas aborda la vida de Jesús. Es tan diferente también de la forma como la aborda Mateo, como la aborda Marcos, como la aborda Juan. Juan es único en su acercamiento a la vida de Jesús, a la forma como él relata la vida de Cristo. Y continuando con el Evangelio de Lucas, dice la Biblia en el capítulo 4 y en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No olvidemos lo que dice el apóstol Pedro acerca del diablo en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y allá en Apocalipsis, en el capítulo 12, hay otra declaración bíblica acerca de Satanás, que dice así, capítulo 12, en el versículo 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el diablo no descansa, él no cesa. En este relato estamos viendo cómo él acosó a Jesús, vino a él con sus tentaciones, y la razón por la cual el diablo atacó a Jesús después de haber ayunado 40 días es porque Jesús estaba completamente débil. Y la victoria de Cristo sobre el diablo después del ayuno es algo bien significante, porque ya el diablo había hecho caer a la primera pareja en el Edén, quienes estaban rodeados de todo lo que podían necesitar y quienes podían comer libremente del fruto de los árboles del huerto. ¿Qué diferencia los primeros padres, Adán y Eva, nuestros primeros padres? Dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Cualquiera que lee este versículo podría pensar que Eva no tenía opción, porque sus sentidos le decían a ella
que el árbol era bueno para comer. No olvidemos que Eva estaba recién creada y su mentalidad, su inteligencia era muy superior a la inteligencia de los hombres y mujeres de esta época. Nosotros podríamos caer fácilmente en este tipo de tentación, porque acostumbrados como estamos a la intemperancia, al comer y al beber a cada instante, fácilmente hubiésemos caído en esto. Pero Eva, la Biblia dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era codiciable. Dice, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella vio en la fruta algo que nosotros no somos capaces de ver hoy porque ella tenía habilidades que nosotros no tenemos hoy. Sin embargo, el hecho de que el árbol era buena para comer y era agradable a los ojos no fue simplemente porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice en el capítulo 2 y en el versículo 9 del mismo libro de Génesis que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que las características que vio Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal no eran diferentes de las características que tenían los demás árboles del huerto. En otras palabras, mis queridos, Eva no tenía ninguna razón para mirar en esa fruta algo diferente. Y ella pues estaba rodeada de todo lo hermoso, de todo lo lindo, de todo lo agradable, de todo lo apetitoso, de todo lo fragante. Cuando ella llevó el fruto a Adán también estaba rodeado de todo lo que su vida podría necesitar, todo lo que su cuerpo anhelaba o necesitaba para vivir. Al contrario de ellos, Jesús estaba en un desierto. Y la Biblia dice, déjenme buscarles el texto. El texto está allá en el Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 13, que estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. O sea que Marcos en 4 declaraciones resume todo lo que pasó desde el momento que Jesús se fue al desierto, cuando el diablo lo tentó, después que terminó el ayuno y cuando los ángeles le sirvieron. Y la Biblia dice que estaba con las fieras. Al contrario de Adán y Eva, que estaban en el Edén, en el huerto que Dios había preparado para ellos. Y cuando el tentador se acercó a Jesús y le mostró las piedras y les dijo, di que estas piedras se hagan pan, el Señor Jesús, con toda y el hambre que tenía, con todo y lo débil que se sentía, con todo y lo agonizante que estaba debido al flagelo del hambre, él se negó. Él dijo que no. Él dijo no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, continuando con el Evangelio de Lucas, dice la Biblia en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué palabras? Jesús está lleno del Espíritu Santo. Acaba de pasar por las tentaciones. El diablo acaba de acosarlo. Acaba de tratar de doblar su integridad espiritual y no pudo. No pudo porque Jesús simplemente, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, Jesús recordó la palabra de Dios. La palabra que Dios le había dicho a él hacía 40 días atrás, en la cual el Padre había expresado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está en la Biblia. El Padre había dicho eso y cuando el diablo atacó a Jesús, Jesús le dijo, no solo con pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso era precisamente lo que Jesús estaba diciendo. Cuando el diablo le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Es decir, lo primero que el diablo le dijo fue, si eres el Hijo de Dios. Y a eso fue a lo que Jesús se remitió.
Porque el hecho de comer era lo secundario. Lo principal era que el diablo estaba sembrando en el corazón de Jesús dudas acerca de quién era él. Y mira que el diablo hace lo mismo contigo y conmigo todos los días, tratando de sembrar dudas en nuestra mente acerca de quiénes somos. Y en ningún momento debemos dudar, mi querido, que nosotros somos hijos de Dios. Así que dice la Biblia que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El versículo 14 llama la atención. En primer lugar, porque dice que él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Y luego dice que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. El versículo podría ser entendido sin ningún problema, ¿verdad? El hecho de que él volvió en el poder del Espíritu a Galilea porque pues Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estaba en el desierto, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando terminó las tentaciones, él estaba lleno del Espíritu Santo. Marcos dice que los ángeles vinieron y le sirvieron comida. Y dice la Biblia en el versículo 13 de Lucas, del capítulo 4, que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que entonces Jesús, después de haber comido, después de haber llenado materialmente su cuerpo de alimento, regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Y la Biblia dice, su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. La pregunta es automática. ¿La fama de qué? Cuando Lucas dice que se difundió su fama, Lucas no entra en los detalles de cuál fama está hablando. Sin embargo, dice el versículo 15 que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esos dos versículos parecieran hacer un resumen, una síntesis. Parecieran ser el clímax de algo que Lucas va a explicar a continuación. Porque de otra forma no se puede entender a qué se refiere Lucas cuando dice que se difundió la fama de él por toda la tierra alrededor. Nadie estaba con Jesús en el desierto cuando él fue tentado, sino los animales y el diablo. Entonces Jesús tampoco, dice la Escritura, que le haya contado a todo el mundo lo que le pasó en el desierto. Jesús no creo que haya hecho eso. Así que ¿de qué fama está hablando Lucas? Vamos a continuar leyendo. Podríamos nosotros cotejar el texto de Lucas con otros evangelios y mirar qué pasó después que Jesús regresó del desierto. Juan es el que más detalles nos da al respecto. Y si tú lees el capítulo 1 de Juan, te vas a dar cuenta que después que Jesús regresó del desierto, él volvió a donde estaba Juan y allí, en el camino, llegando a donde estaba Juan, dos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús cuando Juan lo presentó como el Cordero de Dios. Y luego en su camino a Galilea, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, él encontró a otros dos discípulos. Encontró a uno y este otro discípulo llamó a su hermano. Así que prácticamente cuando Jesús se va de regreso a Galilea, que es llevado por el poder del Espíritu Santo, él va acompañado de 4 discípulos. Y dice la Biblia en el versículo 15 que él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vamos a leer este texto desde los versículos 16 hasta el versículo 20. Hasta el versículo 30. Vino a Nazaret, donde se había criado. Recordemos, Jesús está rondando los 30 años. Así que él pasó 30 años de su vida en Nazaret. Tal vez menos, ¿verdad?
porque él fue a Egipto y después que estuvo en Egipto un tiempo hasta que murió Herodes, él regresó y entonces fue cuando sus padres se asentaron en Nazaret, en Galilea. Así que tal vez pasó en Nazaret 20 y tantos años, 28, 27, no sabemos porque la Biblia no da un registro exacto. El hecho es que pasó gran parte de su vida en Nazaret. Y dice la Biblia, y en el día de reposo, es decir, en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora necesitamos pensar que cuando el evangelista está diciendo que Jesús entró en la sinagoga en un día de reposo, es sábado. Y cuando leemos que era conforme a su costumbre, tenemos que imaginar a Jesús yendo a la sinagoga en Nazaret cada sábado. Cuando estaba adulto, por supuesto que iba por su cuenta. Pero cuando era un niño, seguro que sus padres lo llevaban. José y María, ambos o uno de ellos. El hecho es que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga en sábado. No entiendo cómo algunas personas pretenden desligar a Cristo del sábado cuando Jesús está ligado al sábado desde su niñez, porque la Biblia dice que era su costumbre ir a la sinagoga en el día de reposo. Y dice, se levantó a leer. Interesante, Jesús no iba a la sinagoga el sábado a ser mero espectador. Él iba a la sinagoga y activamente participaba de los servicios que se hacían en la sinagoga. Por supuesto que no podemos imaginar que el servicio que se hacía en la sinagoga en los tiempos de Jesús era algo parecido a lo que tenemos nosotros ahora en nuestras iglesias o denominaciones, que hay un programa completo lleno de actividades desde la mañana a la tarde, dependiendo del templo o la congregación donde usted se reúna, dependiendo de la denominación religiosa que usted siga, pero va a encontrar que en cualquier denominación religiosa a la que usted asista, siempre va a haber un programa a seguir con personas que participan y eso era lo que hacía Jesús en su tiempo en la sinagoga. Y la Biblia dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Así que alguien estaba al mando, alguien estaba al frente de los servicios que se hacían en la sinagoga y le dio a Jesús la oportunidad de leer el profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Ahora nos damos cuenta de que en la sinagoga había alguien llamado el ministro a quien se le daba la oportunidad de dirigir los servicios. Y entonces se sentó Jesús. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, en la antigüedad, mis queridos, en el tiempo de Jesús, la Biblia no estaba compilada ni organizada en capítulos y versículos como los tenemos nosotros hoy día. Hoy yo te puedo decir, abre la Biblia en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 15 o 16, y entonces de allí tú puedes leer. Pero en los tiempos de Jesús no era así, eran pergaminos y no tenían las divisiones que tenemos nosotros ahora, así que Jesús conocía muy bien los rollos de los profetas. Dice la Biblia que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que Jesús adrede buscó esta lectura
para leérsela a ellos en la sinagoga. Y dice la Biblia que después que leyó que el Espíritu del Señor estaba sobre él, todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Estaban seguramente esperando de Jesús una explicación. Porque no tiene sentido que hayan estado esperando alguna otra cosa. Si Jesús se sentó después de haber leído y los ojos de todos estaban fijos en él, estaban como diciendo, ajá, y entonces, cuéntanos, ¿qué quiere decir eso? Porque se supone que las personas que leían las escrituras en los tiempos de Cristo eran las que la explicaban al pueblo, como hacían los fariseos, los saduceos, los escribas. Ahora los ojos de todos están fijos en él porque conocen que Jesús es una persona acostumbrada a ir a la sinagoga. Y mis queridos, no estamos hablando de personas extrañas, estamos hablando de gente que conoce a Jesús, nazarenos, que viven con él allí en Galilea y que saben quién es él, saben quiénes son sus padres, lo conocen a Jesús. Así que ahora están esperando que él dé una explicación como tal vez la había dado otras veces, pero esta vez es diferente porque él ahora ha comenzado su ministerio. Y dice la Biblia, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Eso debe haber sido impactante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo te hubieses sentido tú si hubieses estado allí? Es como que si alguien se levantara hoy en una congregación cristiana, en una congregación adventista, y leyera el pasaje que está en Apocalipsis, qué sé yo, en el capítulo 18, por poner un ejemplo, ¿verdad? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda, de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué tal que alguien se levantara en la iglesia y leyera ese pasaje y después dijera, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Todo el mundo quedaría impactado. ¿Cómo? ¿Cayó Babilonia? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo? Si yo no me he enterado. Bueno, algo parecido le debe haber sucedido a los nazarenos cuando Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Ahora están hablando de quién es Jesús, porque lo conocen, saben quién es él. Lo han visto en la sinagoga más de una vez. Y ahora dan buen testimonio de él, porque lo han escuchado hablar muchas veces. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Quiere decir que Jesús no solamente dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, sino que continuó hablando y sus palabras caían bien en los oídos de ellos y estaban maravillados porque sabían quién era. Habían visto a Jesús con José trabajando en la carpintería. Lo habían visto caminar por las calles de Nazaret. Lo habían visto subir colina arriba, bajar colina abajo. Disculpen la redundancia. Lo habían visto entrar en la sinagoga y salir. Habían hablado con su madre María. Estos coterráneos de Jesús que conocían muy bien al Salvador y lo habían escuchado más de una vez hablar, tenían un buen testimonio de él porque cuando hablaban con Jesús, lo único que recibían a cambio de sus conversaciones era la palabra de Dios. Así que todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, este no es un dirigente religioso, este es uno más. Este es un hombre más que vive en Nazaret. Este es uno más que conocimos desde que era muchacho. Los que eran más adultos que él decían, pero este niño cómo se ha convertido en un hombre tan espiritual y tan religioso. Y qué palabras de gracia que salen de su boca. Y él les dijo,
Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué interesante relato. Qué cadena de acontecimientos que pasaron ese sábado en la sinagoga de los judíos. La próxima vez que nos veamos, vamos a continuar estudiando esto y vamos a desglosar estos versículos para mirar con cuidado qué fue lo que pasó allí y cómo es que tantas cosas sucedieron. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué sucedió con las personas que escucharon las palabras de Jesús? Y bueno, no se los voy a contar, pero la próxima vez que nos veamos, vamos a mirar esto en más detalle. Que Dios pueda bendecirnos grandemente en este día y que las palabras que hemos estudiado hoy puedan quedar resonando en lo recóndito de nuestra memoria, de nuestra conciencia, de nuestra mente y podamos meditar en ellas a través del día. Padre bendito, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Que este relato que Lucas dejó plasmado en su evangelio pueda hacer eco en nuestro corazón. Que podamos entender, Señor, que podamos asimilar, guiados por el Espíritu Santo, las cosas que Jesús hizo y dijo mientras estaba en la tierra. Que podamos nosotros transportarnos al tiempo de Jesús y sentarnos en la sinagoga y escucharlo y pensar qué habría hecho yo si hubiese estado allí. Padre querido, llénanos de tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y damos honra y gloria porque eres nuestro Dios. Alabado seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Es un placer poder estar con ustedes. No se olviden de multiplicar la voz para que otros también puedan seguirme a través de mi canal de YouTube, Frank Flores Bible, y a través de Instagram y Facebook, Frank Flores Bible. Se les quiere un montón. Muchas gracias por estar allí. Que seamos todos muy bendecidos como ya lo estamos siendo.